En esta mesa lo que vamos a intentar es un poco objetivar la experiencia con algo de psicometría. Yo creo que vosotros sois los expertos y tenéis que valorar cuál es la psicometría más adecuada, pero aquí se estableció una para la metodología en este tipo de recogido de datos y nos gustaría que Marcé nos hiciera un poco de resumen, porque dibuja un poco la intención de la acción y los resultados en la fase más precoz. Marcé, por favor. Hola, buenos días. Durante toda la mañana estamos viendo un poco el contexto en el que han trabajado los voluntarios de Proactiva. Creo que todos nos hemos podido hacer un poco a la idea, todos nuestros compañeros han ido explicando un poco la situación, todos los estresores, las decisiones, etcétera, etcétera. Y bueno, también había que preguntarse un poco qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es el contexto, pero bueno, ¿qué les está ocurriendo? Como comentábamos, perdón, estoy un poco nerviosa, estoy debutando hoy. Entonces, siempre vamos a poder hipotetizar, bueno, pues estrés postraumático, burnout, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo a través de dos estudios. El primer estudio se hizo, se hizo en el contexto de un trabajo universitario, en el que, bueno, con 4 compañeras, quisimos ver un poco, bueno, cómo estaba el tema de satisfacción, en principio, ¿no?, de los voluntarios de Proactiva. Lo que hicimos es utilizar el cuestionario PROCON, no sé si lo conocéis. El PROCON lo que hace es medir la calidad de vida profesional con 2 aspectos. Por un lado, estamos midiendo lo que es la satisfacción por compasión. Evidentemente, el poder ayudar a la gente satisface. Pero, por otro lado, la parte negativa, que normalmente pues, tampoco se mira tanto, ¿no?, que es la fatiga por compasión. O sea, cómo les está afectando esas condiciones, evidentemente con el tema del burnout, por ejemplo, y por otro lado nos mide también el estrés postraumático secundario, ¿no? La muestra que utilizamos, ese cuestionario se hizo aproximadamente en el mes de abril-mayo de este año, con lo cual solo teníamos los datos de Proactiva Lesbos. Se les pasó un cuestionario que contestaron 21 voluntarios, mayoritariamente en este caso fueron socorristas. Y bueno, me he ido adelantando y os he ido explicando sin pasar. Hay una serie de variables que van influyendo, que es lo que vemos un poco en esta diapositiva, que bueno, el entorno de trabajo, el entorno con las personas, con los compañeros. Y los resultados, pues bueno, la verdad es que fueron muy buenos. O sea, todos pensábamos que por lo menos tendrían algo de estrés. Evidentemente lo hay, ¿no? Por eso hay unos colorcitos por aquí que salen. Pero ciertamente nos dieron una puntuación muy alta en satisfacción por compasión y baja tanto en el burnout como en el estrés postraumático secundario. Evidentemente, desde nuestra posición de estudiantes, pensamos, bueno, ¿qué es lo que hemos detectado en este grupo de voluntarios? Y primero, evidentemente, un apoyo psicológico, que puede ser una variable a tener en cuenta, seguramente lo es. Y también el tema que comentabais todos, ¿no? O sea, el tema de tener periodos de 15 días, tener unos horarios, intentar ir marcando descansos, comidas, sueño, etcétera, etcétera. Luego, una vez ya me colé un poquito en el equipo de psicólogos de Proactiva, me han dejado, con los datos que ellos recogían con este cuestionario que comentaba Maite anteriormente, fuimos a analizar lo que son los datos en global, ¿no? Ellos van atendiendo, digamos, de una manera más individual. Vamos a ver una imagen un poco más global. El instrumento, como decíamos, es el ISR que has comentado, Maite. Nos mide 3 aspectos: intrusión, evitación e hiperactivación. Las puntuaciones de este cuestionario nos dicen que entre 24 y 32 pueden haber lo que es un TEP parcial o síntomas de estrés postraumático. A partir de 33 ya lo pone como punto de corte para ver un estrés postraumático y a partir de 37 el cuestionario nos dice que es suficientemente alto para suprimir el funcionamiento del sistema inmunológico, incluso 10 años después del impacto. O sea, cuidado,
Estamos hablando ya de una puntuación que nos tiene que alarmar mucho. Vamos a ver qué nos hemos encontrado. Antes os diré, aquí lo que sí que hicimos es extenderlo. O sea, lo hemos dividido en 4 grupos. Tenemos el grupo de Proactiva en Lesbos, con las condiciones de trabajo que ya os han comentado antes. Proactiva Astral, que también os han comentado un poco, pero cogimos también 2 grupos más, que fueron tan amables de contestarnos el cuestionario para poder ver un poco de diferencias y por dónde iban los tiros, ¿no? Por un lado, podemos contactar con ProEMAI, que tenemos una de sus integrantes. ProEMAI, no sé si los conocéis, es un grupo que se creó, una ONG que se creó, de bomberos andaluces, ¿no? Sí, mayoritariamente. Empezó como un grupo de bomberos andaluces. Que más o menos estaban en Lesbos en el mismo momento que estaba Proactiva haciendo prácticamente el mismo trabajo. Entonces, vale, no es un grupo equitativo, está clarísimo, no lo podemos utilizar bien como un grupo control, pero nos puede dar indicaciones y tendencias. Y por otro lado, aquí tenemos a Mónica, otro grupo de, digamos, un poco de amalgama de voluntarios diferentes que han estado trabajando en campos de refugiados en Grecia. Ya sé que es una perspectiva quizás muy diferente, pero bueno, que también son personas que van a necesitar vuestra ayuda y la nuestra cuando acabemos la carrera. Vamos a los datos. A ver, cuando me pone POAS Proactiva Open Arms, pero claro, no me cabe. Supongo que lo que son las diferencias que estáis viendo ya os pueden indicar alguna cosa, ¿no? O sea, si estuviéramos todos bien, si todos vinieran perfectamente, estas gráficas estarían vacías. Y estas gráficas no están vacías. Nos indica que en todos los casos hay puntuaciones de intrusión, evitación e hiperactivación. Pero hay diferencias, y hay unas diferencias muy notorias entre los grupos. Lo que es a la izquierda de vuestras pantallas son los 2 grupos de Proactiva, son los que salen mejor parados. Y a la derecha tenemos en la parte superior ProEMAI, Luti, y por la otra parte a Mónica, los voluntarios independientes. Otra manera de ver datos. Aquí los hemos agrupado de manera en que veáis en cada uno de los factores, la intrusión, evitación e hiperactivación, cada uno de los grupos, pero unidos. Simplemente viéndolo, yo supongo que os dais cuenta que esta columna roja primera de la intrusión llama la atención. Estamos enviando personas a hacer voluntariados sin una preparación y que nos van a venir con una serie de secuelas. Y quizás no somos muy conscientes. Esa es otra manera de ver los datos. Os comentaba las puntuaciones del ISR y si veis en el cuadrito más pequeño que están los totales, tenemos 2 grupos que nos pasan de ese 24. O sea que pueden tener un TEP parcial, síntomas o pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Estos son los datos, ¿eh? También hicimos, en 2 casos se pudo hacer un retest. Consideraron el equipo de psicólogos que era bueno tomarles la temperatura, ¿no?, al cabo de unos días. Y vemos como en el primer caso, se ve poco, también solo habían pasado unos 20 días. En el segundo caso, como las personas por sí solas ya van gestionando. Pero hay casos en que no se da esto. Más datos, fuimos a ver por sexos, a ver si habían diferencias. El de ProEMAI ya no lo hemos puesto porque solo había contestado el cuestionario una mujer. Dijimos, pues aquí mejor que lo viemos. Pero hay algo curioso y que quizás sería cuestión de ir investigando cuando se puedan hacer estudios más, digamos que con un volumen más alto de participantes y con un poco más de peso. Tanto Proactiva Astral como Lesbos sigue la misma línea, las mujeres siempre dan un poquito más que los hombres en intrusión, en evitación y en hiperactivación, pero el único grupo que hay una diferencia es el de los voluntarios libres. Aquí encontramos que sí que hay una paridad, hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres,
Y, bueno, la evitación es lo único que las mujeres da por debajo de los hombres. Aquí el por qué ya es una pregunta que tendremos que hacernos. Y para cerrar esta imagen, aquí estamos hablando de cada uno de los grupos, el porcentaje de personas que nos está dando una puntuación por debajo de 24, con lo cual en principio están bien, una puntuación que es la parte naranja más o menos, que nos están dando entre 24 y 32, un posible TEP parcial. Los que nos están dando entre 33 y 37, que es la parte gris, que aquí ya estamos hablando de trastorno por estrés postraumático. Y yo creo que es lo más importante, la parte amarilla. Aquí nos están hablando de que puede haber una supresión del funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Cómo queremos a nuestros voluntarios? ¿Como los de vuestra izquierda o como los de vuestra derecha? Ya está. Gracias, Mercè. Bueno, es un intento de objetivación con datos numéricos de lo que es este inicio de experiencia. Es una fase muy precoz y es verdad que la N es muy pequeña, de la que no se pueden sacar conclusiones causa-efecto. Tiene que también discutirse entre expertos si la psicometría es la más adecuada o la más reconocida internacionalmente para aplicar en este tipo de recogida de experiencias. Pero, como veis, la estructuración del trabajo para este tipo de proyecto, como en Open Arms, ya necesita de una estructuración formal de la que nosotros invitamos a que crezca, sea criticada constructivamente y se alimente. O sea, pensad que de un proyecto que tiene 1 año de edad se ha generado esta estructura y se ha intentado ordenar con una formalidad científica para ofrecerla y compartirla a toda la población de psicólogos y de expertos, y para aunar esfuerzos y recibir inputs sobre cómo mejorar, qué psicometría sería la mejor para aplicar, y también ofrecernos a recoger esa misma experiencia en otras ONGs que estén participando tanto a nivel de voluntarios en campos como en rescate, como en suministros o en logística, para incrementar esta N, porque realmente es muy importante empezar a sacar conclusiones, porque la experiencia es muy limitada. El campo del voluntariado, de la asistencia al voluntario y al rescatador, es un campo muy naif y no hay resultados ni concluyentes ni bien estructurados. Hay mucha literatura, pero muy poco formal. Entonces, hay una gran oportunidad aquí. Mercè es una pionera. Yo pienso que acaba de poner el pie en una recogida de datos que puede crecer y formalizarse de una forma enorme, y estará muy receptiva a inputs, a feedback del resto de profesionales, y a crecer. Y sobre todo cualquier ONG que se sienta interesada con este tipo de iniciativa, nos gustaría incorporarla para tanto atenderla como entrar en esta experiencia y crecer en la experiencia y crecer en la formación y en la adquisición de conclusiones constructivas. Me gustaría dar el paso ahora a los testimonios de los diferentes tipos de voluntarios que han tenido su propia experiencia y que de alguna manera nos abren, nos dibujan la realidad, igual que nos la ha dibujado Andreu, nos la ha dibujado Marcos. Queremos abrir el espectro a la realidad del voluntariado en la zona de crisis, y nos gustaría, pues eso, que abriera, por ejemplo, en tu caso, ¿qué experiencia tienes y qué reflexiones nos traes? Yo soy voluntaria libre. Cuando decimos voluntarios libres, quiero decir que no fuimos con ninguna ONG. Yo me compré un billete para Grecia y a partir de ahí empezamos a conectarnos gente a través de Facebook, de las redes sociales, WhatsApp, y bueno, y descubres que no eres la única loca que está haciendo esto, sino que hay muchísima gente haciéndolo. Es una experiencia dura. Yo escuchaba a Marcos y me daba una envidia cada vez que decía, nos sentíamos cuidados, alguien nos cuidaba, porque el voluntariado que estamos haciendo nosotros, yo me he planteado muchas veces si estamos haciendo bien o mal.
hoy por hoy creo que lo estamos haciendo bien, ya que, bueno, bien dentro de la situación. Lo ideal sería que los gobiernos y las instituciones pertinentes se encargaran de hacerlo, pero ya que no es así, pues eso de que las personas tenemos que ayudar a las personas, y creo que es lo que nos mueve. Por otra parte, ¿qué quería decir? Quería decir que sí que es cierto que nos plantamos allí, no sabemos, muchas de las personas que estamos yendo, no sabemos a veces a lo que nos vamos a enfrentar. Esto que hablaban de que te prepara, todo eso, todas esas dudas no te dejaban dormir los días de antes de marchar. Una vez que estabas allí vivías la experiencia con toda la emoción, que es vivir todo el día con emociones al 200%, y eso es muy cansado, muy duro, muy bonito también, porque yo siempre digo que para mí es una gran experiencia, muy enriquecedora. Y luego el llegar aquí, yo creo que el llegar aquí es lo peor. Llegar aquí, estás desconectada de tu mundo, todos coincidimos, nosotros todos seguimos hablando, los que van, los que vienen, seguimos hablando, y lo que estamos haciendo un poco es acompañarnos. Cuando llegan voluntarios, por ejemplo, aquí a Barcelona, me llama mucha gente, oye, que te paso una chica que acaba de llegar y mira, hace 3 días que no quiere hablar con nadie. Y yo soy estudiante de psicología, pero no soy psicóloga, me dirijo muchas veces a Patricia, al grupo de Patricia, que están trabajando sobre ellos, y los puedo dirigir a ellos. Normalmente quedo para hacer un café con ellos porque tenemos que compartir esas experiencias, pero realmente solo ese rato ya nos ayuda a continuar al día siguiente, a levantarnos otra vez. Si tuviéramos un apoyo psicológico, desde luego, la cosa cambiaría muchísimo. Estos resultados no me sorprenden, sino que, vamos, que estoy convencida, porque lo hablo cada día y estoy convencida de que son significativos. Es una realidad muy constante en el voluntariado en los campos de refugiados o en asistencia humanitaria. Lo heterogéneo de los orígenes de los voluntarios muchas veces son iniciativas personales, no hay coordinación. Muchas veces no van ni preparados ni con la ropa que necesitan de abrigo propio, o van malnutridos ellos mismos y se convierten a veces en víctimas del propio destino. Y es una gran reflexión, ¿no? ¿Dónde nos lleva? ¿Qué tipo de coordinación necesita la ayuda humanitaria por buena intención que tenga uno? ¿Y qué estructuras deberían protagonizar esto, ¿no? Y porque es necesario un apoyo, es necesario un entrenamiento, es necesario poder ofrecer esa ayuda, no llegar y convertirte en un problema. Y todo eso además te acarrea a ti un sentimiento de culpa, de frustración. Vuelves creyendo haber aprendido la lección, pero has tenido que fracasar al menos una vez. Son todas esas sensaciones que yo también las he padecido, porque yo cuando era estudiante de medicina cogí una mochila y me fui a la guerra de Croacia sin ser ni siquiera médico. O sea, lo hemos hecho todos y todos hemos cometido el mismo error. Me gustaría abrir el paso a la representante de PROEM para que nos explicarais un poco vuestra experiencia y sensaciones. Bueno, os voy a explicar mi experiencia personal. Yo trabajo en Barcelona, soy enfermera, trabajo en Bomberos de Barcelona desde hace 30 años. Entonces, bueno, cuando vi toda esta crisis humanitaria que había en el Mediterráneo, no me quería quedar en casa. Decidí, junto con una compañera, una amiga que también es enfermera, ponernos en contacto con cualquier asociación en la que pudiésemos ser útiles. Contactamos con ProEMAI, que es un grupo de bomberos empezaron en Sevilla, 2 compañeros que cogieron su coche y se fueron para allá, se fueron a Lesbos, a la parte sur. Proactiva estaba en el norte, ProEMAI está en el sur. Y bueno, empezaron así. Se hicieron famosos porque en un momento dado los detuvieron en el mar. No sé si os suena la noticia, que habían retenido a 3 bomberos andaluces por tráfico de personas. Los tuvieron 3 días en el calabozo, todavía están pendientes de juicio, quiero decir, la cosa es seria. Es otro problema añadido que teníamos allí, pero bueno, vendrá después. Bueno, el caso es que nos pusimos en contacto con ellos. Al tener la experiencia, yo soy bombero, soy submarinista, llevo 30 años en una UCI móvil, haciendo la calle habitualmente, y bueno, pues les fui útil. Me marché con ellos, llegué a Lesbos por la noche y tal y como aparecimos en un equipo. Era el 17 de febrero, hacía mucho frío, llegamos a las 8 de la tarde y a las 10 ya estábamos en la playa. Nadie me había explicado lo que iba a hacer, más o menos lo que yo había visto en las noticias. O sea, yo veía los dinghies, veía a la gente cómo llegaba, y bueno, sabía que iba a rescatar personas. Justo he estado 3 veces en Grecia, 3. Esta fue la primera. En mi primera estancia de 15 días, la barca de ProEMAI estaba estropeada, nos dedicamos al rescate en playa.
En playa que, bueno, te puedes meter nadando unos metros, pero evidentemente no puedes hacer el rescate en alta mar porque el motor se había averiado. Es una ONG pequeñita, no tenemos tantos fondos, no tenemos un astral y, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Llegamos allí, el primer dinghy, yo lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Fue verlo llegar por la noche porque los rescates, bueno, ya sabéis que se hacen siempre de noche, habitualmente. Unas 70 personas, 70 ojos que te están mirando, tú estás haciendo una pasarela en el agua, intentas que la gente no se ponga nerviosa para que lleguen a la orilla y todo el mundo te mira, ¿no? Llegamos allí, hicimos que llegasen en forma segura, los evacuamos, intentamos ayudar a cambiarles de ropa, darles té caliente. Entonces llegaba un autobús en aquel momento de ACNUR que los llevaba a los campos, por eso quiero diferenciar, todavía estaba abierta la frontera. Fueron cosas muy distintas en los otros viajes. Entonces llegábamos allí, los socorríamos, ayudábamos a las otras ONGs a ponerlos bien, a que tuviesen un poquito de ropa caliente, té, montarlos en el autocar y esperar al siguiente dinghy. La verdad es que no nos daba tiempo. Yo en aquel primer dinghy, cuando todo el mundo estuvo en el autocar, nos miramos, un compañero bombero que no conocía, lo había conocido hacía 2 horas, que era de Málaga. Nos quedamos mirando los dos y nos empezaron a caer unas lágrimas increíbles. Eso fue el primero. Nunca más volvimos a llorar porque no teníamos tiempo. O sea, fueron 15 días que aquí era una locura. Era desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana sin parar, un flujo de personas increíble, niños, criaturas, atendimos evidentemente hipotermias continuamente, niños en paro cardíaco continuamente, por las avalanchas, por el miedo que traían. Nuestra zona está a 21 kilómetros de Turquía, así como Toquima estaba muy cerquita. Cuando allí empezó el Frontex a poner problemas, bajaron hacia el sur, con lo cual cogimos justo el momento en que el flujo era increíble. Nos dedicamos hasta toda la noche con ellos, intentar ayudarles, y luego, cuando podíamos, dormíamos por la mañana, por la tarde íbamos al puerto, para que por lo menos tuviesen un poquito de comida caliente, a repartirla, ayudar a otras ONGs a repartir comida, porque ellos cogían luego un ferry hacia Pireo, que eran 12 horas de trayecto. La primera vez, cuando ellos llegaban a Europa, que todavía la frontera estaba abierta, venían muy contentos. Su cara era siempre de alegría y te transmitían felicidad. Nosotros nos sentíamos muy útiles, porque evidentemente les ayudabas a desembarcar sin riesgo, a que más o menos minimizar todo el impacto que era llegar a un sitio nuevo. Creían que habían llegado a Europa, creían que aquí les atenderíamos bien, que esto sería maravilloso, aunque nosotros sabíamos lo que ocurría después. Pero claro, tampoco los vas a decepcionar. Tú los miras, les ayudas, los escuchas y, bueno, intentas ser lo mejor posible. Vas al ferry, los despides con esa cara de alegría que tenían increíble y volvías otra vez a la playa, porque era más de lo mismo. Ese fue el primer viaje, nuestros primeros 15 días. Nosotros nuestro debriefing lo hacíamos entre nosotros porque no tenemos psicólogos, pero somos bomberos. Entonces nuestra forma de llevar las cosas es un poco peculiar. La verdad es que no se adapta al resto de la población. Os lo digo, llevo muchos años trabajando con compañeros, además la mayoría son hombres, tienen otra forma de ver las cosas. Entonces nuestro sentido del humor, un poquito macabro a veces, hace que nos quitemos un poquito la pena de encima. Entonces, bueno, son bromas, son chistes, es un poquito evitar estas conductas de tristeza en ese momento. La verdad es que tampoco nos da tiempo, porque estamos muy ocupados. Es como decía la compañera, cuando realmente tienes el bajón es cuando vuelves a casa. Eso fue el primer viaje. En el segundo, ya se había firmado el Tratado de la Unión Europea, había bajado muchísimo el flujo de trabajo, entonces lo que hacíamos era prácticas exactamente igual que proactiva, ¿no? Por las tardes cogíamos la barca, nos íbamos al mar, tirábamos a un compañero, luego nos tirábamos a rescatarlo, hacíamos lo que podíamos. Llegaban barcas, pero el flujo era muchísimo menor. Entonces nos daba más tiempo también para hablar entre nosotros, ir a los campos de refugiados. Antes habéis hablado de Moria. Moria, la primera vez que yo estuve en febrero, era un campo abierto. Cuando fuisteis vosotras, era una prisión. O sea, solo se podía acceder unas ONGs determinadas. Nosotros, desde fuera, era imposible. Entonces íbamos a los campos y como ya teníamos contacto, porque todavía había gente que conocíamos, es curioso, hemos hecho amistades a lo largo de un año. Todavía estaban allí personas que habíamos rescatado hacía unos meses. Íbamos a la puerta, entonces les llevábamos ropa, preguntábamos qué necesidades tenían básicas y les abastecíamos, básicamente. Entonces, esta fue la segunda experiencia. Y luego, es que voy un poco rápida porque no me quiero pasar del tiempo. Y luego, la tercera experiencia, que ha sido ahora en octubre, que hemos continuado, nuestra ONG es muy pequeñita, tiene muy pocos fondos. En julio tuvieron que quitar
dejar la parte de rescate de la isla. Primero, porque evidentemente el flujo bajó, Frontex lo teníamos continuamente, o sea, estábamos allí, estábamos viendo cómo venía la Marina y nos interceptaba todos los dinghies, era imposible, no nos llegaba gente. Entonces, la idea es continuar, hacer un poquito, ir a la zona de conflicto ahora, es el Mediterráneo, donde está el Astral, pero esto requiere un poder adquisitivo que ahora mismo no tenemos. Seguimos luchando en ello. Y bueno, cuando lo consigamos, pues se irá a ayudar donde se necesite. Entonces, nosotras, yo ya a nivel personal y particular con Mercè, que es enfermera también amiga mía, aparte de continuar con Proema y con todo lo que nos necesiten, nos hemos dedicado a ir a trabajo de campo, de campamento. Entonces, estamos desde hace 6 meses con un grupo de yazidíes en el campo de Petra, trabajando a nivel de campo. Siempre son viajes de 15 días, ¿eh? Tampoco, bueno, soy psicólogo, supongo que sabéis que mucho más tiempo tampoco es efectivo, porque llegas allí, es muy duro mentalmente, con lo cual tienes que hacer unos cambios, ¿no?, de personal y un reset. Entonces, ahora estamos en un campamento, es totalmente distinto las sensaciones. Yo las 2 primeras veces, primero porque es mi trabajo, llevo 30 años dedicándome al rescate, entonces también era mucho más beneficioso a nivel psicológico, ¿no? Tú estás ayudando a la gente, ves que le estás salvando, que la estás sacando del agua, ves esa alegría, en los campos es totalmente distinto. Antes, en la primera hora, se hablaba, ¿no?, de la gente que está en el campo, que llevan 1 año, este es su segundo invierno. ¿Qué pasará con estos adolescentes que yo conozco desde hace 1 año? Llegaron aquí con unas expectativas que ahora se les han cerrado las puertas. Cuando yo les decía, bueno, volveremos dentro de 2 meses, no estaremos aquí, yo sé que estarán aquí, pero ellos no quieren saberlo. Entonces, psicológicamente es mucho más duro para nosotros. Tú vas allí, les ayudas en lo que puedes, aceptas todas las peticiones que te hacen. Ahora estamos intentando que vuelvan a tener ropa de abrigo que no tienen, comida que se les termina. Todo el mundo que hemos estado allí hemos visto lo que Grecia les da de habituallamiento, de comida, los típicos bricks de pasta hervida, de patata florecida y el zumo que les dan por día. Entonces, intentamos que tengan una alimentación un poquito más variada, pero realmente a nivel psicológico te machaca mucho más. Ojalá hubiésemos tenido unos psicólogos al lado que nos hubiesen ayudado pues un poco a digerir todo este tema, ¿no?, mental. Y bueno, yo, pues igual que ella, el estar allí para mí fue maravilloso. Yo vine con una sensación de todas maneras muy gratificante, ya no por el trabajo que hacía, sino por la gente que conocí, porque me di cuenta que no éramos 4 locos que estábamos allí, y estábamos todo el mundo trabajando para lo mismo, todos juntos. Lo que más me gustó fueron precisamente los otros voluntarios, las otras ONGs que conocí. Aquello era un trabajo en conjunto. Nosotros teníamos una labor, pero es que sin los de detrás, que venían con el té caliente o la ropa, aquello no funcionaba. Y era una cadena, ¿no? Y los que estaban en el campo, que también eran voluntarios y tenían otro trabajo. Entonces yo vine muy satisfecha del trabajo del voluntariado, aunque sé que a nivel político se podría discutir que esto le corresponde a los políticos. Pero bueno, como esto no es, los voluntarios somos muy necesarios. Sin nosotros, esta gente no sé dónde estaría. Y luego el cuidarnos a nosotros también, evidentemente. La vuelta a casa es muy dura. Llegas aquí, te crees que no ha pasado nada, porque yo llegaba aquí, tenía mis guardias de 24 horas, con mis dramas habituales en la calle, en mi trabajo. Yo creía que iba muy mentalizada, ¿no? Yo he pasado situaciones mucho más estresantes en mi trabajo. Pero sí que es verdad que el volumen de personas que yo llegué a ver allí me desbordaba. O sea, yo viví los atentados de ETA por edad, me tocó vivirlos del 92, he vivido muchas explosiones, derrumbes, accidentes, muertes, niños, familias, porque es mi trabajo día a día, ¿no? Lo llevo como puedo, y nosotros sí que tenemos un equipo de psicólogos, que cuando tenemos la muerte de un compañero, por ejemplo, lo he vivido por desgracia más de una vez, que salimos todos y queremos volver todos, un poco lo que decíais con el Astral o con nosotros también, y cuando no volvemos todos, llamamos a un equipo de psicólogos y nos vienen a ayudar, porque para mí es una de las cosas más traumáticas que he vivido en mi vida, ¿no? Salir un grupo y volver menos uno. Entonces sí que es muy necesario. Yo lo vivo en mi trabajo aquí actualmente, que cuando tenemos una necesidad, venís, nos habláis, nos ayudáis un poco a canalizar nuestros sentimientos, ¿no? Pero por lo demás, el tema de Lesbos, bueno, yo creo que lo hemos canalizado bien. También somos un colectivo especial. Sí que te toca, sí que tienes un estrés postraumático
cuando llegamos aquí, y aunque vuelvas a tu vida normal, bueno, pues por la noche, que siempre suele ser recurrente, ¿no? Te vienen las imágenes de allí, piensas en ellos continuamente, cómo estarán, te duchas con agua caliente y tienes remordimientos porque sabes que no tienen agua. En pleno invierno, esto nos ha pasado, yo creo que a todos los que hemos estado allí, ¿no? Estás en tu casa, te comes un día algún plato que te encanta y piensas, uff, o un postre o un pastel de chocolate y piensas, me siento mal. Y luego intentas pensar, bueno, porque yo no puedo ayudarlos más, yo sé que soy un granito de arena dentro de un mar muy grande y lo tengo que tener muy claro, pero claro, la mente es muy traicionera, sí que es verdad que tienes remordimientos de comerte un pastel de chocolate, de tener una cama caliente, de tener una ducha caliente. Bueno, yo simplemente quería explicaros un poquito mi experiencia y ya está. Me he enrollado mucho, ¿no? Yo creo que es muy interesante el testimonio, es muy paralelo a las primeras misiones de Open Arms en cuanto a la falta de recursos y el nivel de trabajo, de estrés. En vuestra zona además se sabe que fue una avalancha de una forma terrible. Pero además es muy interesante tu punto de vista como profesional, porque es verdad que perteneces a un colectivo que tiene que afrontar situaciones de estrés y de peligro continuo, que tenéis un código interno para afrontar ese estrés y gestionarlo que vosotros reconocéis como muy particular, que tenéis una activación de psicólogos intermitente que vosotros activáis de forma voluntaria. Y todo eso tiene una idiosincrasia muy especial, porque ella es una rescatadora con un fuerte bagaje, en cuanto a la gestión de su propio estrés en situaciones críticas, pero os demuestra que no está impermeabilizada al impacto del estrés, tanto agudo como crónico, al sentimiento de culpa que se arrastra a la vuelta y a todo lo que nos han venido demostrando la recogida de datos de Mercé y que en los diferentes testimonios hemos ido palpando. Es decir, que el entrenamiento de rescatadores con alto nivel de gestión de su propio estrés, como son bomberos y rescatadores profesionales, no les impermeabiliza ni les hace inmunes hacia el impacto de lo que supone esto a corto, medio y largo plazo, que es el que nos preocupa mucho. Me gustaría abrir paso a Fernando, que Fernando nos cierra un poco la experiencia, porque él estuvo embarcado en Astral y además estuvo embarcado en la fase pionera de Astral, con lo que tuvieron que adaptar personalidades, adaptar recursos y poner a prueba su propia capacidad en cuanto a la tripulación. Y me parece que completa mucho el dibujo de los diferentes escenarios de voluntarios y cómo coinciden en ellos muchos de los factores que van describiendo. Por favor, Fernando. Sí, voy a llevar a la práctica algo que aprendí en el Astral, que era ahora ir mirando un poquitito cuáles eran las necesidades. Muchas veces tenemos expectativas de lo que podemos ser útil, para qué servimos, para qué estamos capacitados, para qué estamos preparados, qué podemos hacer, en qué somos buenos. En el Astral me di cuenta que me necesitaban para cosas que yo no sabía que podía servir. Y no pude hacer cosas de las que yo pensaba que estaba capacitado y yo pensaba que era bueno. Yo creo, por ejemplo, acá que se ha hablado mucho de hechos, de situaciones concretas, profesionales. Yo no soy un profesional de salvamento marítimo. Entonces me parece que lo que puedo brindar yo es una apertura, abrirme y mostrarles un poco sensaciones, pensares, dificultades de alguien bastante normal que se subió en una aventura para la que no estaba preparado en ese momento. O sea, no tuve un apoyo previo a lo que viví. Tuve el contacto psicológico y todo posterior. Yo en un primer momento pensaba que tuve un primer encuentro con Andreu, en el que me contó la posibilidad de esta aventura. Entonces yo me consideraba capacitado en salvataje, 7 años trabajando en una playa o como patrón, navego hace bastantes años. Y después de hablar un rato, Andreu me plantea, necesito un cocinero. Digo, hostia, no es lo más glamuroso, ¿no? Claro, no voy a salir en la foto como me gustaría, tal vez voy a salir con las patatas. Y Andreu de poco a poco es muy bueno en el casting de las personas, en la gestión de grupos, en la gestión de egos.
me va planteando la importancia que tiene esa figura dentro del barco. Y me costó porque veía a otra gente y digo, este sabrá más que yo de navegación, este sabrá más que yo de salvataje. ¿Y qué importa? Lo que aprendí es qué importa si él sabe más o menos que yo. Yo puedo ser útil para algo y creo que puedo ser útil para esa persona que hace socorrismo muy bien, para esa persona que navega muy bien. Y la gestión de ese ego y la gestión de sentirse orgulloso con la tarea que uno tiene que desarrollar en ese momento, para mí fue un éxito personal. O sea, yo lo sentí como un éxito personal, el hecho de, independientemente de la tarea, sentirse contento y orgulloso con hacer algo para el grupo, hacer algo para el equipo. Me agarró por sorpresa, bueno, nos agarró por sorpresa el primer día de trabajo. Creo que ninguno estaba preparado, hicimos cosas que no sabíamos qué íbamos a hacer, hablamos de manera que no sabíamos qué íbamos a hablar y todos respondimos de manera muy armónica y formando un equipo de verdad. Quiero también remarcar la importancia del gestor del equipo, o sea, como una persona con muchos gallos en un gallinero, yo me consideraba uno de ellos, pudo gestionar esos egos personales y darnos importancia a cada uno. Entonces, yo no venía de Open Arms, no había tenido contacto previo ni en Lesbos ni con otros socorristas, entonces era mi primera experiencia con un grupo de este tipo. Lo primero fue una cura de humildad y hacer un orgullo de esa humildad. O sea, eso es en un primer momento es difícil de gestionar. Sentirse orgulloso con mantener el lugar ante una necesidad concreta. Miedos, muchos. Pero no son los miedos que uno piensa que puede tener en estas tareas. Tenía miedo a no poder hacer lo que me habían encomendado. Porque también cuando Andreu me dijo, ¿te animas a cocinar para 15 personas en el Astral? Sí, dije, sí. Salí a los 15 minutos, pensabas, cocinando para 15 en el Astral, no sé si podré. Es más, no sé si no me marearé dentro un día malo, si podré hacerlo bien, si la gente se sentirá bien. ¿Qué pasa si me mareo y me siento mal? Terror, pánico, noche sin dormir. Noche sin dormir pensando en que no iba a poder cocinar. Raro, ¿no? Pero era así. Gestionar esos temores con el ego de decir, tuve momentos de decir, no me animo, Entonces gestionar eso para decir, quiero animarme, me da miedo no cumplir. Una gestión muy buena fue eso. Importante también tener al lado una persona, una compañera que acompañe en situaciones como estas, que respeta los miedos, que aguanta que uno se levante a las 3 de la mañana. Otros temores, cuando la persona que confía en ti confía de una manera demasiado amplia y la confianza y la entrega es casi total. Entonces era muchísimo miedo a no cumplir las expectativas. En el momento que se llega a la actividad, el primer día estábamos con Rafa y también Rafa socorrista, que le gusta la acción y todo, estábamos en el barco los dos y estábamos un poco diciendo, hostia, a mí me gustaría estar tirado en el agua, corriendo, haciendo lo que queda guapo, lo que uno se siente realizado, es meterse en el agua, coger a una persona, sacarla. Y estábamos en otra actividad, estábamos subiendo gente al barco, que uno después se da cuenta todo lo importante que es la tarea de todos. Pero teníamos ganas de hacer algo concreto. En ese momento, bueno, se dio la situación de que con Rafa tuvimos que subir a un dinghy, tuvimos que hacer una operación de rescate desde el agua y nos sentimos muy bien. Después también, haciendo una reflexión propia, lo vimos como muy infantil, lo nuestro. Que como que teníamos esa necesidad concreta de esa actividad en el agua para sentirnos realizados. Fueron muchas gestiones de egos, de miedos, y que tampoco me había dado cuenta hasta que volví. Cuando volví, tuve mi primer charla sin saber muy bien de qué era la historia con Marga, y me escuché decir cosas que no sabía que había pensado.
Entonces, eso es a mí me impactó mucho de la tarea del psicólogo en ese momento, ¿no? Poder ver en mí cosas que yo no había visto y escucharme decir cosas que no sabía que podía decir. Eso me ayudó a gestionar los días después. También me sorprendió verme identificado en situaciones típicas, en tipologías de la persona que vuelve. A una persona que vuelve de una situación de este tipo le pasa esto, y yo, hostia, que lo tienen muy, muy bien diagramado. Yo estaba ahí. A mí particularmente me ayudó mucho el después. Me sentía, como me parece que nos pasaba a todos, me sentía muy estúpido aquí. Sentía muy estúpida la sociedad, sentía muy estúpidas las necesidades, los gustos, las actividades. Las necesidades que teníamos me parecían triviales todas. Hasta que hubo una palabra mágica que me dijo, esta es tu vida, la otra no es tu vida. La otra es algo que estás dedicando un espacio de tu vida, pero tu vida está aquí. O sea, esto que tú consideras muy estúpido, puedes gestionarlo, no, pero es tu estúpida vida que te ha tocado vivir. Entonces podemos intentar hacerla lo menos estúpida posible y darle algún sentido especial, pero es la que tuvimos la suerte de que nos tocó. Entonces dedicamos un espacio de esa vida que nos tocó a hacer otra cosa. Pero tanto Andreu como Marga me dijeron lo mismo. Yo tuve eso en el astral, nos fuimos con Andreu a la punta del astral y Andreu me dijo, es que esta no es tu vida es la otra. Estás dedicando un espacio de tu vida a esto. Y muy loco que volví, hablé con Marga y me dijo lo mismo. Y fueron muy importantes esos pensamientos y fueron muy importantes. Me gustó mucho también el cómo organizaste la sesión. O sea, estaba organizado de una manera que una persona que tenía muy desorganizada la cabeza le permitió organizarla. Y me pareció muy correcto. Mi sensación actual es que fue más lo que me brindó a mí el astral que lo que yo le hice al astral, o lo que yo pude brindar. O sea, me siento muy crecido, siento que crecí mucho, siento que maduré mucho, y principalmente en eso, en el hecho de poder identificar en los momentos en los que uno puede ser útil para cosas que tal vez piensa que son triviales o no son demasiado importantes, pero es para lo que uno es necesario en ese momento. Y eso es algo que me sirvió muchísimo. Vuelvo a decir, no tuve el previo, me hubiera gustado, creo que me hubiera servido, y me vino muy bien el después. ¿Sí? Me gustaría, si después hay turno de preguntas, que pregunten sin miedo, porque por eso creo que mi función acá, como no es ni técnica ni de especialista en nada, es de sincerarme y abrirme, y les permito que se metan donde quieran, ¿eh? Eso. Muchas gracias. Yo tenía especialmente preparado a Fernando al final, porque él tiene la capacidad de quitarse la capa de Superman y bajar a la persona, y no todos tenemos esa capacidad y esa calidad humana de hacerlo, porque a todos nos cuesta desproveernos del ego que nos da esa falsa sensación de seguridad, pero él es capaz de sacar la persona y además expresarla con una dialéctica que te hace sentir próximo. Entonces yo quería hacer un poco de dibujo de las diferentes formas de voluntariado y de cómo todos son importantes, todos afrontan los mismos estrés y las mismas dificultades, pero quería llegar a la persona. No quería llegar al Superman de la capa, al super rescatador, el super preparado. Todo el mundo tiene algo, y yo creo que tú también contribuiste de una forma enorme, y yo quería sacar a la persona. Quería que tú fueras la persona de entre todos los rescatadores y de todos los voluntarios. Entonces, te agradezco mucho. Y me gustaría que ahora el protagonismo lo tuviera el público. Nos gustaría enriquecer esto con vuestras opiniones y vuestras preguntas. Hacer una tormenta de ideas, que creo que es mucho más positivo que sigamos hablando. ¿Qué os parece?
Yo quería decir una cosa, bueno, sobre todo gracias, pero el previo que Fernando reclama realmente no lo tuviste. No es que nos justifiquemos, pero sí decir que algunas veces se nos escapaban como anguilas algunos socorristas por tema de vuelos o lo que fuera, pero en el caso del Astral realmente es que estabas con las patatas en el Astral. Yo recuerdo que te vi liadísimo ahí en la cocina y yo pensé, madre mía, este hombre aquí dentro, si no se marea. Y recuerdo que sí, que cuando nos conocimos te dije, no pasaste por el briefing y tú no. Yo iba con una muleta, me acuerdo que iba lesionada, y tú con las patatas, con lo cual nos perdimos esa parte, pero en algunas otras ocasiones también nos ha pasado que no pudimos hacerlo pues como estaba previsto, pero en cualquier caso tu aportación ha sido genial. Ya te dije, el debriefing con él fue precioso y te dije, por favor, ven a la jornada porque yo creo que nos vas a aportar muchísimo y así ha sido. Gracias. Dos temas. La presentación anterior a mí me ha hecho, cuando se hablaba de ese compañero que salen unos y vuelven menos, me ha hecho pensar en el tema de Spanair, de algún superviviente que se lamentaba de estar ahí, ¿no? Cuando a su alrededor pues habían quedado muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también va más allá, ¿no? de todos nosotros. Y en cuanto a Fernando, yo me he quedado con las ganas de que nos expliques qué cocinabas, qué guisabas, ¿no? Es decir, y qué te decían los compañeros respecto a esos guisos, ¿no? Mira, una de las cosas importantes que sentía era lo del mimo. La comida es un mimo. Y estábamos en situaciones a veces bastante chungas. Entonces el espacio, el momento de la comida era un mimo colectivo. Y creo que todos lo vivieron de esa manera y además compartían y participaban esa situación que era como una comunión. Todos estábamos haciendo lo mismo y estábamos con la misma tarea. También se distribuyeron las tareas muy bien, que había todos los días 2 personas que ayudaban al cocinero. Entonces, era muy loco porque siempre había como una situación, se brindaba protagonismo y todos cogían una actitud de subordinada. Entonces eran los ayudantes de cocina, entonces eran inconsciente o conscientemente, no lo sé cómo lo hicieron, pero era muy agradable el hecho de ver la actitud de la gente como de subordinación delante del cocinero. Dice, hostia, ¿no? Qué guay. Entonces, bueno, desde Jordi Évole, que bajaba a intentar ayudar a algo y me decía, no puedo, entonces volvía porque se mareaba. Y algunos que hacían así un ida y vuelta rápido porque se mareaban, pero con esa actitud de qué puedo hacer, en qué te puedo ayudar, cómo puedo colaborar. Fue muy especial porque algo que a mí me impactó es que fuimos un grupo de gente que fuimos por motivos diferentes, con inquietudes diferentes, con ganas diferentes, con personalidades diferentes, con principios diferentes y conceptos axiológicos muy diferentes. Pero la orquesta sonaba bien. El sonido que salía era muy armónico. Y la función que teníamos, que era lo que decíamos, pensar en sacar gente del agua. Porque también era muy importante eso. Y eso también el director de orquesta nos marcó que, no pensemos en lo de después. Y no pensemos en lo de antes, lo nuestro es lo de ahora y ya. Y si logramos eso, hemos triunfado en lo nuestro. Hay otra gente que tiene otra responsabilidad en otras cosas, pero fue muy importante también marcarnos ese punto y no sentirnos mal porque estábamos hablando con alguien que a lo mejor estaba metido en el tráfico de personas y lo estábamos ayudando
y no hundíamos el motor, sino que el motor iba a ser reutilizado por las mafias. Pero es que estábamos para sacar gente del agua, no para el planteo en tierra previo o en el campo de refugiados posterior. Y esas cosas de esa armonía y esa orquesta bien dirigida para mí fue fundamental en el éxito de todas las semanas, porque una de las cosas tremendas que creo que puede pasar en un barco es la rotura de la armonía dentro del barco, porque estábamos en camarotes en los que a veces la persona con la que no estábamos muy bien tocaba porque tendría que ir a usar el lavabo dentro de la habitación donde estábamos durmiendo. Y si no hay buen rollo, eso es complicado. Y entonces creo que todos gestionamos muy bien eso de funcionar para el equipo. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Volverías? ¿Suficiente? No, sí. Además, otra cosa importante es el restarle lo de la espectacularidad, es lo importante de la tarea en tierra, de tu tarea en tierra, de lo que tenemos que hacer en tierra, de ir a comprar, de buscar, del cabo del 8 que falta, el cable de 220, el filtro, busca el filtro y la bandera. No tenemos bandera, hay que conseguir una bandera. Toda esa tarea es tan importante como la espectacular y que sale en las fotos. Y después la tarea de la gente que está en tierra. Y repito, lo fundamental de la gente próxima a uno, la pareja, que si no brinda soporte nos rompe la actividad. O sea, si no tenemos una persona con nosotros que nos dé soporte, que nos ayude, que comparta esa pasión, imposible. Sí, volvería mañana. Bueno, gracias. No voy a hacer una pregunta, sino alguna reflexión. Me dedico al tema, soy psicóloga, tengo un acento parecido al señor que acaba de hablar y que no sé cómo se llama. Tampoco sé cómo os llamáis vosotras y me gustaría saberlo. No dice. No, es que sé leer, pero no. Ah, perfecto, gracias. ¿Y tú? No, la otra señora. Yo no tengo papel, me parece. No, solo el nombre. Luti. Mónica, gracias. Digo por si me dirigía a vosotros. Es un elemento, tener nombres. Tú, Luti, dijiste una cosa que fue, no éramos 4 locos. Como estamos entre psicólogos y salud mental, sabemos un poco de qué se trata cuando hablamos de locos. Pero justamente diste en el clavo. Eran 4 locos y muchos más los que realmente han podido siempre hacer avanzar a la humanidad. 4 locos en el sentido de poder romper con las reglas establecidas. Y eso es lo que nos estáis enseñando todos. De alguna manera, y me hiciste pensar en un pequeño párrafo de una canción de Leonard Cohen, que es Suzanne, que supongo que todos la hemos escuchado, que dice: entre la basura y las flores hay héroes entre las algas. Y eso me parecéis todos vosotros, todos los compañeros. Y a la vez creo que, Juanjo, has podido decir realmente lo que es Fernando, perdón, has podido decir realmente lo que es el trabajo psicológico. Me he escuchado decir cosas que no me había podido decir. Ese es el trabajo psicológico, es ese el trabajo que después tiene sus efectos mejores, más avanzados y demás. Bajar el ego es otro elemento fundamental del proceso psicológico y creo que también rescataría ahí que los psicólogos que podemos ser muy importantes, pero que hay muchos humanos locos que de alguna manera han podido también darnos una lección de humanidad. Primo Levi hablaba justamente de la culpa de los sobrevivientes, ¿no?
de lo que vosotros habéis hablado. Y es un elemento fundamental para tenerlo presente. Entonces, gracias por ayudarnos también a los psicólogos a pensar muchas otras cosas que nos van a servir para ayudar a otros. Me gustaría, una cosita que también me quedó muy marcada, es en el primer contacto visual con un rescatado, más que con uno, cuando eran muchos y había muchos ojos que miraban y de una manera un poco como agradecida, como viéndote de una manera especial, yo pude identificar ojos de amigos míos, pude identificar caras muy familiares, pude identificar gente de mi entorno. Entonces la primera cosa que sale es la similitud, la igualdad, es que es el mismo ser. Lo que pasa que unos tuvieron la suerte de nacer en un lugar y otros tuvieron la mala suerte de nacer en otro. Entonces, una cosa que para mí es muy remarcable, al menos las tripulaciones que yo conocí, ninguno de nosotros tuvimos alguna actitud heroica ni tenemos nada de héroes. Somos gente que nos gusta el agua, conocemos el agua, nos sentimos muy cómodos y tranquilos en el agua y disfrutamos del agua. Entonces, estábamos haciendo una cosa que nos gusta, que no nos da miedo, que nos da mucha tranquilidad, y veíamos gente heroica que se subía a una embarcación que no sabían lo que era, que no sabían nadar. Entonces, claro, transferíamos y veíamos claramente la heroicidad en gente que, y quiero remarcar una cosa, no vienen a mejorar su calidad de vida, vienen a salvarse. Eso cambia mucho la situación del estatus que se le tendría que dar en la Comunidad Europea y que está incumpliendo. No es gente que viene a mejorar su situación, es gente que viene a salvar su vida, estatus de refugiado, ¿sí? Y no se lo está dando, está incumpliendo la normativa. Entonces, esos son los héroes, los que se cargan en un barco con sus hijos, con su señora, que caminan 3 años por África, y eso es realmente heroico. No están haciendo lo que tienen ganas, no están haciendo lo que quieren, se querrían quedar en su casa con su familia tranquilos, y no lo pueden hacer. Entonces nosotros somos afortunados, y diría los pijos europeos, que tenemos la posibilidad de subirnos en un velerito, poner unas velas porque quedan guapas, y navegar un poco haciendo algo que nos hace sentir muy bien, que es hacer un rescate. Entonces, nosotros somos unos afortunados. Es inciso. Todo el mundo puede ser en un momento dado. Es que hay que mentalizar a la gente que todos podemos en un momento dado hacer lo mismo. Entonces, se trata de convenceros a todos que os suméis a ello. Y tal vez no es necesario, para sumarse no es necesario la espectacularidad de un Lesbos o de ir a un mar o de nada. En San Andreu tenemos gente que necesitaría, les puedo dar direcciones de centros de menores que se sentirían muy contentos con que todos les dedicáramos 2 horas por semana, y salir a tomar un café con leche con un nene de un centro de estos le brinda a ese nene algo que no tiene precio. Y eso todos tenemos el alcance, tenemos la preparación, no necesitamos medios, no necesitamos aletas, no necesitamos neopreno, no necesitamos un astral, no necesitamos nada. Es dedicar 2 horas de nuestra vida a eso. Y creo que 2 horas sumadas a una población que brinda esas 2 horas para otro, es imparable. Estoy totalmente de acuerdo. Hola. Bueno, primero de todo, daros las gracias por por relatar vuestra experiencia. Bueno, yo soy psicóloga clínica y trabajo en un servicio de atención en salud mental con inmigrantes. Es un servicio que funciona desde el 97 y con esto no es para dar propaganda, sino es para decir que refugiados lamentablemente hay desde hace mucho más que un año, ¿no? Lo que pasa que ahora salen por la tele y bueno, si de eso sirve, al menos para tener más dotación económica o más sensibilización,
en las personas, pues bienvenido sea, pero es una lástima, porque realmente hace muchos años que hay gente que huye de dramas, ¿no? Me ha parecido muy interesante, ¿no? lo que has hecho, Mercè, y además, ¿no? Siendo estudiante, pensaba, jolín, ¿no? Y ojalá yo, siendo estudiante, hubiese tenido aquesta empenta. Y además porque pones sobre la mesa, ¿no? Y haces como una foto de algo que es muy importante, que es que realmente te han salido como puntuaciones muy diferentes, ¿no? Entre las personas que han tenido un apoyo emocional o personas que, ¿no? que vivís situaciones de estrés mucho más aguda, pero seguramente con más probabilidad de éxito, ¿no? Que es, bueno, tengo que salvar esta vida. Y también el estrés que sufren, en cambio, los voluntarios que no tienen ningún tipo de formación, que van allí sin que hayan hecho ninguna selección previa, ¿no? Si tienen un perfil apto, ¿no? Y además que viven un estrés mucho más crónico. Y con mucha menos probabilidad de éxito, porque es muy frustrante el que estén allí y están allí, ¿no? Igual que a mí me puede pasar, pues, cuando yo estoy, ¿no? atendiendo a una persona y sabes que el drama que viven, pues lamentablemente es crónico, ¿no? Y eso es una tarea pendiente, cómo manejar toda esta frustración que tenemos cuando estamos ante situaciones que, bueno, parece que la política no va a resolver. Por eso digo, ya no solo el apoyo psicológico, que evidentemente es vital, pero también tendríamos que pensar en las condiciones de trabajo. O sea, quizás, lógicamente, tanto en el Astral como en Lesbos, Proactiva ha procurado llevar unos horarios. Evidentemente, delante de una emergencia no los puedes tener. Pero bueno, yo por lo que me explican, sobre todo, ¿no? Voluntarios libres, allá no tienen horario. O sea, siempre hay cosas que hacer. O sea, no puedes decir yo llego hasta aquí y este es mi trabajo y ya está. Entonces, falta también mucha estructura de organización o psicología de las organizaciones del trabajo. Sí. Vamos a llevarlo a nuestro territorio, pero que realmente son cosas que les pueden ayudar después también a gestionar mucho mejor. Y Luna, que decía dos cosas breves, pero que no quiero dejar de decirlas. Una, la menos, y que lo quería decir porque se ha ido diciendo a lo largo de la mañana, y a mí es un tema que me preocupa el cómo se enfoque, que es esta reflexión que a menudo hacemos de qué pasará con toda esta gente. De hecho, ya se sabe, porque ya hay refugiados que hace 10 años que están aquí, y se sabe que el índice de marginalidad es muy alto, se sabe que el índice de probabilidad de que consuman tóxicos, de que tengan conductas delictivas, está allí y no se está haciendo nada. Y me preocupa muchísimo este discurso, que sé que la gente que lo hace, y en este auditorio, bueno, yo no os conozco personalmente, pero no me da tanto miedo, pero delante de otras personas sí que me da miedo, que es esta asociación terrorismo, refugiados. A mí me da mucho miedo. Entiendo que aquí no, y entiendo esta asociación, pero con los políticos que tenemos es algo que se tiene que ir con cuidado, porque enseguida lo asocian y, bueno, a mí me ha chirriado y lo quería decir. Y lo último, que es lo más importante que quería decir, porque todo esto que he dicho puede que haya mucha gente que no lo piense igual que yo, pero sí no quería irme de la jornada sin hacer de portavoz de lo que muchas personas que atendemos, ¿no? Yo tengo y atiendo a pacientes que lamentablemente se han convertido en pacientes, de personas que habéis rescatado, no vosotros igual personalmente, pero sí en otras, y sí que sois héroes porque se acuerdan. Me ha venido a la mente, por ejemplo, una mujer que recuerda cómo cuando te narran el viaje, esta mujer ahora un año que está aquí, y te habla, ¿no? De cómo llegó empapada, bueno, un drama. Ella pensaba en determinado momento que lo mejor era morirse, que ya no valía la pena todo esto. Y ella sí que recuerda mucho, mucho, mucho la persona anónima que le dio unos zapatos calientes. Mira, me emociona y todo. Llevo años trabajando con esto, pero no me deja de emocionar, ¿eh? Y sí que os recuerdan, y sí que sois héroes. Y para ella, como ejemplo, porque son muchos, eso quizás es un punto de resiliencia que hará que... Así que como portavoz de esos que son los verdaderos protagonistas, no me quería ir sin deciros gracias.
Me gustaría puntualizar solo una cosita con lo del terrorismo. Es que a mí no me gusta que se hable de que esta gente trae el terrorismo y tal, pero sí que os tengo que comentar por mi experiencia personal, por las cientos y cientos de personas que he conocido y por el tiempo que hace que los conozco, que ha sido un año y un poquito más, algunos, que llegaron con unas expectativas, con una alegría, con unas ideas, y que hablas ahora con ellos después de un año y que evidentemente son adolescentes, es gente que tenía una expectativa de vida, que iban a la universidad, que estudiaban, que tenían una vida normal, que ahora o te dicen que prefieren volver a su país y morir en la guerra, morir muy rápido, o están tan desesperados que sí que aceptarían en un momento dado que alguien les coma el coco dentro de un campo que están, lo sabemos todos los que estamos en los campos, gente que están buscando posibles terroristas, que en un momento dado se dejen comer el coco. Y eso también quiero que lo tengamos claro, ¿eh? Y no los culpo, porque es que yo, que me pongo en su lugar, con mis hermanos, con mi madre, con mi abuela, también quizás haría lo mismo, llegar a un territorio donde se supone que me tienen que ayudar porque soy un refugiado, porque hay una guerra, porque me están matando, porque lo he perdido todo y me tratan peor que una mierda, y perdón por la palabra, ¿no? O sea, no existo para nadie, con lo cual quizás si viene uno y me empieza a comer el coco y me dice, ¿qué te parece si a esta gente que te trata tan mal les damos un sustito? Pues quizás sí, que alguno que otro puede salir. No, a ver, lo que hemos de tener claro es que son igual que nosotros. Es que tú cuando los conoces y hablas con ellos, es que eres tú, soy yo, es mi familia, son mis hijas, es que somos todos iguales. ¿Qué te pasaría a ti si te tratasen así? Pues a lo mejor llegaría un momento en que no tendrías futuro y dirías, pues mira, como no tengo futuro, pues me voy a hacer otra cosa y me puedo llevar a alguien por delante, porque estoy muy enfadada por cómo me han tratado. Porque yo te puedo explicar una experiencia que vivimos con Mercé en Pireo, que yo todavía no la he podido asumir. Conocimos a tres chicas con hijos, muchos refugiados o mujeres con niños, todos los que hemos estado allí lo sabemos, ¿no? Estaban en Pireo, había 3.000 personas, hicimos el mismo viaje que hacían ellos, ¿no? Cogimos desde Lesbos a Pireo, llegamos allí al puerto y nos encontramos 3.000 personas durmiendo en el asfalto, con un calor que te mueres, como a 30 y pico, 40 grados. Total que vimos a las personas que estaban como muy tristes, intentamos conectar con ellas a ver qué ocurría, ¿no? Empezamos a hablar, nos costó que se abrieran, que nos explicaran quiénes eran, por idioma y por todo, ¿no? Estaban muy tristes. Llevaban en Pireo, pues llevaban un par de meses y estaban encerrados allí porque ya era lo del acuerdo de la Comunidad Económica. Tenían 9 niños, o sea, en total eran 9, 3 chicas con sus niños. Y bueno, en un momento dado nosotras íbamos a hacer noche allí antes de volver a Barcelona y teníamos un hotel cogido. Les ofrecimos, las vimos que estaban con mucho calor, tapadas, con su niqab, con los niños, que bueno, que porque no venían a nuestro hotel y se daban una ducha. Esto fue para ellas, vamos, lo mejor que les podíamos haber dicho en un año, ¿no? Una era profesora de universidad de matemáticas, la otra se dedicaba a turismo, se dedicaba, bueno, en su país al turismo, tenía una buena economía, tenían una casa, un coche, un apartamento en una segunda residencia, y la otra chica le habían matado el marido hacía un mes, estaba muy deprimida, todas tenían entre los 36 y 37 años. Bueno, pues nos fuimos nosotras, ellos 9, con niños y madres, y nosotras 2 para el hotel, muy contentas. Llegamos al hotel y dijimos, bueno, queremos una habitación porque tenemos unas amigas que se quieren duchar. No las dejaron entrar, simplemente porque eran refugiadas. Entonces, yo lo explico siempre, yo salí de allí llorando, o sea, ellas estaban en la calle, entré yo para coger una habitación para ellas, y miraron hacia afuera, vieron a Mercé con ellas fuera. Dijeron, lo siento, nosotros no cogemos esta purria. Dije, ¿perdona? Son personas como nosotros, vienen de Siria, de una guerra. No, lo siento, tenemos reservado el derecho de admisión. No permitimos que entre esta gentuza en nuestro hotel. Claro, ante esto te quedas, que yo me puse a llorar, no supe reaccionar, es que me quedé, pero que te pagó la habitación, que no. Tenemos derecho de admisión, no los admitimos. Al final conseguimos otro hotel. Y además fue muy curioso porque es un hotel de estos que te dan por horas, ¿no? Que va la gente allí unas horitas, paga un tanto y se marcha. Pues allí nos aceptaron, allí no preguntaron si íbamos a ducharnos o no. En ese hotelito de horitas, pagamos 6 horitas y permitieron que se ducharan las 3 madres con sus niños.
La cara de alegría que sacaron de la ducha, bueno, salían con el pelo chorreando, pero es que no querían que se les secara, porque querían notar la humedad en la cabeza. O sea, ni se secaron con las toallas para ir mojadas, de la alegría de tener agua caliente, que eso ya era un lujo, ¿no? Y esas caras de felicidad me costará verlas, ¿eh? Fue uno de los días más bonitos, o sea, muy triste, pero más bonito de nuestro segundo viaje, ¿no? De ahí, además, ya te digo, fuimos los invitamos a comer, y lo que más querían en el mundo, chicken, pollo. O sea, imagínate, ¿no? Un pollito a la plancha, más reseco que yo que sé, y aquello les pareció gloria. Y bueno, luego viene la despedida, que ellos continúan con su camino, y continuaron, evidentemente, en su asfalto, ¿no? Con su tienda quechua, durmiendo en el suelo. Y nosotros nos volvimos a nuestra casa. Pero para que veáis cómo se tratan los refugiados, ¿no? Como que son la purria. Entonces, esta gente, yo entiendo que en un momento dado se quemen y digan, pues, me llevo a alguien por delante y me han tratado muy mal y no me enrollo más, que se me va. Que me emociono. Me gustaría hacer un poco de contrapeso, porque evidentemente hay un grado vivencial personal muy alto, y tú haces una reflexión que madurada en nuestra sociedad es importante. Los discursos xenófobos enseguida se agarran de la más remota posibilidad de que un refugiado se convierta en una amenaza oculta. Yo creo que lo que estamos describiendo aquí es evitar marginación cuando llegan. No estamos describiendo refugiados, y la marginación es tan peligrosa si es un refugiado como si es un local. En 2014 yo me tuve que jugar la vida para demostrar a los medios de comunicación del mundo que los grandes terroristas de Daesh no pertenecían a grupos radicales musulmanes, sino que eran occidentales, y no todos eran hijos de musulmanes desarraigados de barrios periféricos de Europa. Muchos eran incluso católicos y tenían tatuajes de cruces grabados en sus brazos. Iban por dinero y al caos y a la fortuna. Eran perros de la guerra. Y esa realidad en aquella época, en 2014, que no hace tanto, chocó a la opinión mundial, y hubo un gran cataclismo de qué hacer y cómo combatirlos. Y empezó a preocupar quién iba y quién venía de esos países. Pero os aseguro que el prototipo no es el chico árabe que coge un billete a Estambul, ¿eh? Los hay rubios con ojos azules y de buena familia. Entonces, dejemos de estigmatizar o de caer en ese remoto argumento de no me extrañaría que hicieran, porque es que no me extrañaría que a mí se me fuera la cabeza un día después de lo que he visto. Pero creo que es verdad que cuando volvamos aquí el argumento baje de tono y sea entiendo la desesperación y entiendo la amargura, y intentemos todos que no caigan en la marginación. Tampoco le demos pie a los argumentos xenófobos a fundamentarse sobre mentiras, porque es muy fácil caer en esos populismos, y más en esta última época. Gracias. Un apunte, ¿se me oye? Sí. Un apunte ideológico, incluso político, que creo que vale la pena aportar, ¿no? Y es, sin duda, el problema de la inmigración se sustenta en tres patas. Una está en África, la otra está en el Mediterráneo central y la otra está en Europa, ¿no? Hemos hablado de cómo lo recibimos, de cómo lo rescatamos, pero no hablamos de cuáles son los orígenes de la miseria y del dolor, que es lo que realmente les está empujando a jugarse la vida en el Mediterráneo. No saben nadar, tienen un miedo increíble a tirarse al mar, y ¿qué es lo que les está empujando para que se atrevan a hacerlo, ¿no? Yo era muy crítico con el papel de las ONGs en general, y he vuelto de Grecia y de Libia todavía más crítico. Sigo sin confiar en ellas como parte, como actores de ese cambio, y en cambio me preocupa que hablemos solo de lo que somos capaces de hacer las ONGs allí, y no de cómo hacemos para que esto no sea necesario. Yo confío mucho en la opinión pública, cada vez menos, pero creo que es la única manera de empujar a nuestros políticos a que cambien sus políticas para que disminuya o desaparezca la desigualdad
y la miseria en África, en Asia o en Sudamérica, para que no sea necesario que nosotros tengamos que irlos a rescatar. Gracias. Sí, bueno, me viene muy bien tu intervención porque iba a hacer ese añadido, ¿no? Agradezco personalmente los testimonios porque creo que son muy lúcidos y bueno, quiero relacionar dos ideas. Una, los estudios, a pesar de que tengan una N pequeña, 21 personas, no es representativa, pero lo podrá ser. Entonces la pregunta iba dirigida sobre todo a Mercè. ¿Cómo te has imaginado el futuro con una N de 1000 o 2000 o 3000 y quién te tendría que ayudar? Esa es una primera pregunta. Y la otra tiene que ver con eso que planteaba Rubén, no, Andreu, dislexia. Andreu planteaba, de alguna manera, cuando volvéis de la experiencia, y creo que Fernando lo planteaba muy bien, es decir, nos fue muy bien que alguien te diga, oye, estás tocando el clarinete, solo esas 3 notas y ya está, ¿no? Pero la obra es la que es, bueno, vale, y yo humildemente toco el clarinete, las 3 notas que me tocan y los demás hacen lo suyo. Claro, aquí los demás, hay demás que son soportables y otros que son insoportables. Es decir, cuando alguien dice, bueno, yo era una de las locas que se fue por su cuenta, sabemos que en las organizaciones eso a veces moralmente está bien, pero logísticamente es una complicación, porque si en lugar de sobrevivir llegas allí, uy, no puedo con esto, tal, bueno, pues es un problema añadido a los que ya se gestionan ahí, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacemos, formulo la pregunta, cómo hacemos para que los que podéis testimoniar de una manera o de otra, con mayor apoyo o menor apoyo, antes o después, es igual, lo que nos mueve a hacer un acto, no vamos a entrar ahí, pero ¿cómo podemos gestionar, por un lado, que la gente dedique un tiempo, como pedía Fernando, bueno, 2 horitas durante la semana, bueno, pues ¿cómo podemos, ¿no?, gestionar eso, visibilizar y hacer que, hostia, pues voy a apuntarme tal, ¿no? ¿Cómo se os ocurre, ¿no?, que aparte de jornadas como esta, ¿qué más podríamos hacer? Y la otra sería, ¿cómo gestionamos la rabia, que seguro que nos cabrea un montón, con relación a quienes deciden las políticas, después de haber visto o vivido, oído, más o menos, este tipo de situaciones que, como se decía en la sala, bueno, pues hace años, ¿no?, que hay migraciones, que hay miseria en África, etcétera, muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esa rabia, ¿no?, desde vuestra experiencia? Es decir, uno regresa y dice, hostia, ahora aquí el consejero de no sé qué o el ministro de tal sale en la foto, dice que va a dar 200.000 euros a no sé qué, pero yo sé que luego allí, bueno, esto, o sea, ¿cómo lo gestionamos y qué salida podríamos darle constructiva a eso para que sea un cambio, ¿no?, que podamos implementar los que en este momento pues, dirigimos a alguna institución que puede mover algo, ¿no? Para mí es bastante simple, porque depende de la responsabilidad que asuma, por ejemplo, un colegio profesional. Si soy directivo de un colegio profesional de médicos, cada persona que se quiera colegiar, le exijo, porque es la política del colegio y es parte de la normativa del colegio, que necesito que tenga 1 año de ayuda a la comunidad. Entonces, una persona que se quiera colegiar me tiene que demostrar 1 año de ayuda comunitaria, si no, no se colegia. Vale, los años posteriores le exijo a esta persona 4 horas de ayuda a la comunidad semanal. Y es una exigencia del colegio. Si no, no puede seguir en el colegio. Pero como eso podemos hacer 1000 cosas. Reducimos el precio de la matrícula. Cada persona que se dedique a una ayuda humanitaria, reduzco el precio de la matrícula. Si gestionamos todos los colegios eso, colegio de abogados, colegio de arquitectos, colegio de farmacéuticos, ¿cuánta gente estaría en la calle cooperando sin tener demasiadas ganas de cooperar? Pero por política humanitaria de cada uno de los colegios. ¿Lo empezamos a hacer del colegio de psicólogos?
que sería, en fin, con todos los matices que se podrían aportar, esa política me parece muy bien, pero es una contribución, aquí es voluntaria. No podemos obligar a la gente porque la gente tiene que estar colegiada porque el Estado lo pide, ¿no? Pero sí que es una iniciativa voluntaria, es decir, la de ceder dedicación a un precio simbólico o cero como psicólogos. Es decir, que estamos en la línea, creo que vamos... Yo creo que Fernando vuelve otra vez a ponernos en nuestro sitio y habla de un problema cultural, ¿no? Un problema cultural de sociedad. Es verdad que nos hemos metido en una sociedad muy globalizada a nivel de valores. Globalizar ha significado caer al mínimo denominador común, es decir, se nos ha empobrecido los valores con los que crecimos y tenemos que volver a recuperar valores de solidaridad, valores fundamentales, valores que nos identifican como personas. Y eso es en los colegios profesionales, es en las escuelas, es en los parvularios, es en las familias. Entonces, él ha vuelto a dar en el clavo otra vez. Tenemos un problema cultural que resolver y ese es el primer activismo que va a cambiar las cosas. Si influimos desde la base, desde las familias, desde nuestras personas allegadas, llegará a nuestros colegios profesionales y al final los políticos tendrán que claudicar y tragar y hacer negocios de otra forma. Al final ellos quieren que les hagan las cuentas, pero si nosotros cambiamos nuestros valores y nuestra educación hacia una forma más constructiva, se tendrán que adaptar para mantener el negocio. Yo creo que está en nuestras manos y él nos ha vuelto a poner en su sitio otra vez. Gracias, Fernando. Bueno, yo quería decir que sí que hay mucho trabajo ya para hacer aquí, aparte de lo que tú decías, pero ya empiezan a llegar algunos refugiados de forma irregular y algunos de forma regular, pero la realidad es que ya están aquí y un nuevo voluntariado que se está creando son las personas que sin ningún tipo de ayuda de ninguna institución están acogiendo a estas personas en su casa. Se está creando una nueva conflictiva porque evidentemente estamos hablando de una migración transcultural y eso también supone dificultades añadidas en la convivencia, ¿no? Entonces se están encontrando con que se están trayendo a gente, los tienen en sus casas y no tienen ningún tipo de ayuda y bueno, pues el amigo que lo tiene el fin de semana para que yo pueda descansar, el otro que me da 50 euros para que coma, ¿vale? Lo digo en el sentido de que hay ya voluntarios aquí mismo que ya están haciendo una labor sin ningún tipo de contención psicológica, sin ningún tipo de haberles marcado una directriz o una forma de cuál es una manera sana de hacer ese tipo de acogida. Entonces aprovecho para invitaros a que quien tenga ganas de colaborar con esto se ponga en contacto con nosotros porque estamos en ello intentando ver si desde el principio podemos estructurar o darle un poquito de forma a esa nueva forma de acogida que hay. Yo tengo muchas expectativas a la mesa de esta tarde en la que tendría que venir Joan Raventós, ¿no?, el responsable de ACNUR en Cataluña, porque creo que él nos puede hacer un dibujo muy actualizado de cuál es la situación legal e ilegal, contada y no contada, de la inmigración en nuestro territorio, porque nos va a acabar de clarificar desde el rescate hasta aquí donde estamos. Entonces, tengo una expectativa muy grande sobre él. Esta tarde, la primera mesa, creo que es uno de los protagonistas. Nos pondrá también muy al día. Bien, y yo soy... perdón. Una cosita, una experiencia que la tuve hace unos días. Se nota por el acento, soy argentino. Vengo de un pueblito muy pequeñito, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se ha gestionado mucho, hay mucho movimiento actualmente con lo del Astral en Argentina, en los medios y todo se sabe lo que ha hecho el Astral y hay una movida que esperamos poder utilizar desde lo educativo, desde lo enseñar principios, actitudes, maneras. No sé si fue casual, pero en un momento hacen una entrevista por radio y estoy una horita por la radio, me gusta hablar, me sale bastante fluidamente. Entonces estuvimos una horita hablando en la radio y después de esta entrevista por la radio, la provincia que hacía la entrevista gestionó 3.000 refugiados para la provincia, por intermedio del gobierno central de Macri.
no sé si fue culpa nuestra, no sé si tuvimos algo que ver, pero bueno, pero fue algo. Hace una semana me llega un mail con una chica de mi pueblo que tiene su familia, tiene sus nenes, una trabajadora normal del pueblo, en la que me dice qué posibilidad tendría, como yo viajo para allá, de llevar 3 nenes refugiados para Argentina. Es ridículo, ¿no? Pero qué increíble lo que se está generando. O sea, que alguien con una familia de clase media, con recursos normales, con sus niños propios, diga si podemos llevar a 3 nenes. Y además me ponía, si son hermanos, bien, si no son hermanos también, y si mira, lo que haga falta. O sea, estoy para lo que haga falta. Eso me parece espectacular y creo que es el movimiento posterior de las cosas que estamos haciendo y lo que estabas diciendo antes también de lo importante que es la educación posterior a estas cosas, que muchas veces tiene un nivel de importancia bastante similar a la acción concreta. Generar una acción detrás de esto que está pasando, que es espectacular y que sí, tiene mucha visión por lo espectacular que es. Y entonces, bueno, nos prestan atención por eso, no somos anónimos. Poder decir esto y que la gente responda me parece espectacular. O sea, para mí, la actitud nuestra, por ser puntual, no es tan heroica. Una persona que dice que le va a dedicar su vida a 3 nenes sirios, eso es heroico, para mí. Porque es dedicar su vida, es cambiar su vida desde ese momento a dedicárselo a 3 nenes que le traemos de Siria, sin saber nada de esos nenes. Eso es heroico, para mí. Bien, yo soy psicóloga también, mi especialidad es organizaciones. La primera vez que yo tuve compartir una experiencia mía personal de lo que yo he recibido vuestro. La primera vez que yo supe algo en detalle de Proactiva Open Arts visible fue el documental de Jordi Évole. Yo estaba cenando. Lógicamente tuve que dejar de cenar porque era tan impactante lo que yo veía que realmente no podía seguir adelante. Hoy estoy, por una parte, disfrutando de vuestras experiencias, pero disfrutando desde la tristeza. Es decir, que en la tercera mesa, para mí, lo he estado viendo en un nivel cada vez mayor de expectativa y de lo que estoy escuchando. La dureza de lo que estáis compartiendo, al menos con nosotros, a mí me está llegando en el sentido de que qué lástima que políticos que se han invitado a esta jornada desde el propio colegio, no sé si hay alguno en la sala, pero si hay alguno en la sala está pasando un poco como desapercibido. Sobre todo porque todas, no solo vuestra mesa, sino las 2 anteriores, pero lo que dices, Fernando, del cocinero, de la humildad, del trato del ego, todo esto me ha llegado hasta el fondo. Ahora bien, cuando tú has hecho la petición explícita al Colegio de Psicólogos y que muy bien el decano ha canalizado por Psicoxarxa, qué lástima que los políticos estén perdiendo una oportunidad como esta para de alguna forma coger un poquito, que el doctor lo está recordando cada 2x3, que me parece muy bien, que yo estoy intentando tuitearlo por todos lados y comparto con vosotros que es la primera vez que estoy tuiteando, pero que realmente me estoy volviendo loca transmitiendo lo que estoy escuchando. Entonces, yo realmente creo que estoy con vosotros y estoy con lo que tú decías, ahora no me acuerdo de tu nombre, Lucy, cuando de alguna forma yo sí que en un momento determinado me sentí contagiada de decir, las personas que vienen, igual algunos son terroristas. Pero yo creo que los terroristas los tenemos entre el gobierno. Los tenemos en casa. Entonces, y lo digo ya alto, porque yo, como ya voy teniendo una edad, me importa un bledo decir lo que digo. Nunca me ha importado, pero ahora menos. Entonces, bueno, no quiero seguir hablando porque si no me pondré demasiado y diré alguna cosa que a lo mejor no es políticamente correcta. Gracias.
Podemos dar la mesa por concluida. Muchas gracias por vuestras aportaciones y os invito a la sesión de la tarde, que promete mucho también. Gracias. Ahora pasaremos un vídeo para concluir la sesión. Navighiamo dal sorgere del sole. Para evitar que los que huyen al mar sean olvidados. Para volver a juntar familias. Para ponerles nombre y rostro a las personas fallecidas en el mar. Per donar-li veu a aquesta guerra silenciosa. Para que no se vulneren los derechos humanos. Seguim navegant quan es pon el sol. Per chiedere spiegazioni a chi ha il potere di cambiare questa situazione e non lo fa. Para que los niños del mar no lleguen tarde al colegio. Para que el mundo sea testigo de lo que está sucediendo. Perquè el mar Mediterrani deixi de ser un cementeri. Para demostrar que detrás de cada cifra, de cada número, hay una historia. Perquè ens neguem a acceptar que la vida de les persones tingui un preu. Noi navighiamo dal sorgere del sole. Και συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε μέχρι τη δύση του ηλίου.